buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se cuenta con nosotros el coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de la provincia de Almería, José Carlos Tejada. José Carlos, muy buenas noches. Hola Rafa, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias, Interalmería otra vez. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Además, en unos momentos, como no teníamos bastante con la pandemia que estamos viviendo, las noticias que estáis conociendo desde la Mesa en Defensa del Ferrocarril, después de haber tenido varios contactos, varias reuniones, la última con el director general de Planificación de la Alta Velocidad del Ministerio, que no saliste muy bien. Tuviste una comparecencia el pasado miércoles donde anunciabais vuestro pesimismo con la situación que se está viviendo con el tema de las obras del AVE en la provincia de Almería. Bueno, está claro que la pandemia, pues si estamos en un escenario complicado antes de que llegara la pandemia en marzo, la pandemia pues ha venido a complicar todavía mucho más las cosas. Las circulaciones con Granada y Sevilla, ahora mismo solo hay un tren que sale por la mañana que hace transbordo en Sevilla, conecta con un Avant. Es verdad que ahora se tarda 5 horas y media en llegar a Sevilla con 2 transbordos. Lo de los transbordos en nuestra provincia, en nuestra tierra es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, sí. Entonces, bueno, y después con la conexión con Madrid, pues también estamos con un Talgo que sale por la mañana. Es verdad que Renfe Operadora optó por el de la mañana, porque cuando llegue a Linares, pues hay viajeros que conectan con el que viene de Sevilla a Barcelona. Pero antes de reunirnos con el señor Iglesias, que es el director general de Planificación de Alta Velocidad, tuvimos una reunión con Alberto Arteaga. Alberto Arteaga era el coordinador de Servicio Público de Andalucía, pero llevaba pues 5 días nombrado director estatal de los servicios ferroviarios de Renfe Operadora. Es decir, un señor con mando en plaza. Con mando en plaza, efectivamente. Con mando en plaza. Vale. Entonces, hombre, nosotros le trasladamos nuestra sensibilidad. En el estado de alarma, lógicamente, entendíamos la reducción de circulaciones, sí. Lógicamente, pero el mensaje que le trasladamos es que había llegado el momento de recuperar todas las circulaciones que había antes de la pandemia. Claro. Sobre todo en unas conexiones como las que tiene la provincia de Almería, donde Renfe en la conexión Granada-Sevilla perdió un 90% y con la conexión con Madrid un 45%. Entonces el mensaje fue alto y claro. De manera progresiva, ustedes deberían empezar a recuperar las circulaciones. En cuanto a la conexión con Granada, el planteamiento que le hicimos es que esas conexiones nos sirvan pues para conectar con otras provincias de Andalucía. Y me explico. El de la mañana ahora mismo está conectando con transbordo a Sevilla, vía Córdoba, ¿vale? Vía alta velocidad, ¿vale? Entonces le hemos planteado que haya también otro tren de media distancia que conecte Granada con Málaga, es decir, con el tiempo suficiente para que llegue el viajero a la estación de Granada, claro, y pueda enlazar con el Avant de Málaga. El de Avant de Málaga todavía no ha empezado a funcionar, pero posiblemente en unos meses estará funcionando. Y la tercera cuestión que le planteamos es que salga otro tren de media distancia de destino de Granada sobre las 12:30 de la mañana. Ahora mismo se tarda 3 horas en llegar a Granada. A las 3:30 estaría el viajero en Granada y podría conectar a las 4 con el tren de alta velocidad que va de Granada a Madrid. Es decir, tenemos que buscar alternativas, claro, porque bueno, el tema de la alta velocidad en la provincia pues va para largo, ¿no? Entonces, bueno, ya me meto a contestarte a la pregunta que me has hecho. Bueno, la reunión con Casimiro Iglesias, que es el director general, como te he comentado, bueno, pues se produce después de llamar a la puerta del ministro como 8 o 10 veces desde que tomó posesión de la cartera. ¿No es lamentable esa situación? Pues a nosotros la verdad que nos duele que, porque todos los ministros de Fomento, de una manera o de otra, siempre han tenido presencia en la provincia de Almería. Claro. Y además que se han sentado todos con la sociedad civil.
Nos habremos puesto de acuerdo o no nos habremos puesto de acuerdo. Sí. Pero esa capacidad de interlocución que cualquier político debe tener, pues la han tenido. Y nosotros seguimos esperando pues que el señor Ábalos, es verdad que la situación ahora mismo del país lo entendemos, sí, pero seguimos esperando que el ministro Ábalos, cuando pueda, venga a Almería, ¿no? Entonces, bueno, después de volver a reiterarle esa reunión, nos abrió la puerta del director general. Entonces, con el director general, pues claro, estuvimos hablando, lo primero que salió fue el tema de las obras del soterramiento del Puche. Donde, bueno, hay que recordar el atraso que lleva esas obras, se va a cumplir ahora en noviembre 2 años. 2 años. 2 años sin trenes en Almería capital, pues porque no se hizo ese bypass que demandaba la mesa, que se construyó en Málaga en su momento, se ha construido en Murcia, en Granada no hacía falta porque no han tenido trenes durante 4 años o 5, pero bueno. Pero la verdad que si ese bypass se hubiera construido, la verdad que hubiéramos evitado más de un dolor de cabeza a los viajeros. Total, que nos dice este señor que en diciembre estarán las obras terminadas y la circulación de los trenes en Almería capital. Diciembre de este año, sí. O sea, dentro de 3 meses. Sí, entonces claro, nosotros se nos quedó cara de sorpresa, por no decir otra cosa. Daba que se hace falta acercarse allí y ver las obras. Claro, evidentemente. Todavía están terminando ya de sacar la tierra de los falsos túneles. A partir de ahí habrá que hacer la losa inferior. Y después de la losa inferior, colocar la superestructura y hacer las pruebas, etcétera. Pero bueno, si tuviéramos resuelto el problema con el soterramiento del Puche, pero es que nos queda la obra de Puche Río Andarás. Claro. Y, hombre, es verdad que hemos comprobado que llevamos 3 meses a un ritmo de obra potente. La trinchera son casi 14 metros de profundidad, que es por donde va a ir la vía recta, porque la obra, hay que recordar que es la eliminación de una curva que había ahí. Y bueno, y en principio nosotros pensamos que con suerte, si todo va bien, pues en la primavera del año que viene podemos tener las circulaciones de trenes en Almería. Y además es una cuestión para la mesa, para la capital, para la sociedad civil fundamental. La verdad es que estos 2 años están teniendo una repercusión muy negativa. Totalmente. El tren siempre ha sido un medio de transporte que viajeros de otros destinos se han utilizado. Y ahora mismo, bueno, pues el tema del transbordo, aparte de que ha generado media hora más de viaje, pues no invita mucho a que los viajeros pues utilicen pues si te tienes que ir a Granada y te dar 3 horas, cuando en el coche tarda 1 hora y pico, y te vas a Sevilla en 5 horas, o a 7 horas que te manden a Madrid, pues como que muy rentable no es. Está claro. Bueno, entonces, bueno, le aclaramos claro. ¿Y cuando os cuenta eso, vosotros qué decís? Bueno, pues ¿qué me estás contando? Porque ver, él nos dice, bueno, esas son las noticias que nos traslada DIF. Pero claro, a ver, yo entiendo que muchas veces cuando se está en un puesto de este tipo, pues me imagino no, todos los días tienes que estar dándole respuestas a todo el mundo, al otro, somos de Almería, pero los que venden en todos sitios, claro. Entonces, claro, pues seguramente para la reunión que tuvo con nosotros, pues le elaboraron el informe de turno y claro, ya le estuvimos aclarando que no era posible, ojalá. Hombre, es que si dentro de 3 meses van a pasar para llegar los trenes al centro de Almería otra vez. Ojalá tuviéramos para los Reyes ya. Iba a decir yo, que vienen los Reyes Magos con la vía puesta. Pero no va a ser posible. Entonces, bueno, otro tema que pusimos encima de la mesa, el cambiador de ancho de vía, el intercambiador de ancho de vía de Granada, ¿no? Porque, bueno, puede ser una solución mientras llegue la alta velocidad a nuestra tierra. Que, por cierto, ahora hablaremos de la alta velocidad. Ahora hablaremos de la alta velocidad. El 23 creo que ya le habéis dicho no. Ahora hablamos de eso. Hablamos de ese tema. Entonces, bueno, pues podría ser una solución provisional para que un almeriense se suba en un tren híbrido 730 y sin transbordos llegue a Granada, pase por el intercambiador, cambie los ejes a ancho internacional y vía Antequera, Córdoba, Ciudad Real
pues se mete a Madrid en torno a unas 5 horas y media aproximadamente. Es decir, que es una opción que en el medio plazo es interesante. Pero claro, es que esas obras que en mayo se tenían que haber entregado, pues estamos en noviembre y bueno, todavía acumulan un retraso considerable. O sea que no se van a terminar en breves plazos de tiempo el intercambio de Pues tampoco nos aseguró fecha concreta. Fecha concreta. Entonces, claro, estamos hablando de una obra adjudicada, licitada, adjudicada, que se inició la obra y bueno, pues ahí está. Ahí está. Ahí está. No obstante, de la línea convencional, ¿qué se puede arreglar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede poner encima de la mesa para decir, bueno, como el AVE todavía no hablamos, vamos a hablar, pero le queda para ese tramo, para que el tramo de Almería-Granada sea lo menos posible lesivo, que no tarde 3 horas o 2 horas, y que pueda tardar lo menos posible? Pues ¿qué se puede hacer en ese tramo? Le planteamos a este señor, que al fin y al cabo es el director de planificación de obras, que había una actuación que podría venir a solventar la reducción de tiempo de viaje, vía Linares Baeza. Claro. ¿Cuál es la solución? Pues ampliar la catenaria desde Güéneja a Linares Baeza. Fundamental. Coste, nosotros entendemos que en torno a unos 50 millones de euros. Vale, es un coste importante, pero permitiría tener ya una línea totalmente electrificada, con una cabeza redactora eléctrica, mantendría la velocidad, que ahora mismo la máquina diésel, con el porcentaje de nivel que tiene, sobre todo la provincia de Almería, pues hay tramos que el tren circula en torno a 30, 40 kilómetros por hora. Que es inconcebible. Entonces, es que es inconcebible. O sea, claro, que vas más rápido corriendo o andando que el propio tren. Efectivamente. Entonces, bueno, la respuesta de este señor fue que no es prioritaria la línea entre Almería y Linares. No, claro. Que la lo mejor es quitarnos todos los trenes y quitarnos las vías, que lo quiten todo y ya está. Puesto a pedir, pues eso ya no lo dijo. O sea, que no, pero más o menos decir, bueno. Entonces, bueno, la prioridad para el Ministerio es la alta velocidad, el corredor mediterráneo, y bueno, y entramos al trapo. Bueno, claro, usted dice que es la prioridad, entonces, a ver, las obras de alta velocidad acumulan, es verdad que no hay que achacarlos al gobierno actual, pero acumulan 7 años de retraso, lo que quiera. Pero bueno, que aquí medallas hay para todo el mundo. Sí. Y también cachetillos en la cara también. Medallas, dicho irónicamente, claro. Sí, total. A ver, si estamos irónicamente, todas las que quieras. Entonces, claro, le dijimos, bueno, entonces, a ver, previsiones en cuanto a la ejecución y sobre todo de los plazos. Claro. En cuanto se van a ejecutar. ¿Se van a cumplir los plazos de la licitación? No. El Partido Socialista del Gobierno, sí. Aquí, 2023. Bueno, y por activa y por pasiva. Pues nosotros esa pregunta se la hicimos directamente. ¿Y qué dijo? ¿Qué respuesta fue? Pues nos dijo que en este momento no podía asegurar que en 2023 las obras podían estar entregadas. Vaya. Bueno, fue honesto. No, hombre, fue honesto. Si es que lo que tiene que ser honesto. Nosotros desde la mesa. Lo que no se puede vender es que se va a venir el 23 y sigue R. Y ahora ya no. La obra están en tramos, están en obra. Bueno, pero ¿termina o no termina el 23? No, están en obra, están en plazo. ¿En plazo de qué? ¿De qué plazo? ¿El 23, el 24, el 25? Vosotros decís ya hasta incluso el 26. 26, 27. 26, porque, claro, 27. Es que una vez que se tiene que probar. Porque, a ver, también le planteamos una cuestión fundamental. De nada nos sirve que en el 2023, pongamos por caso, que no, puede ser que no, esté terminada los 4 tramos de alta velocidad de la provincia, pero ¿qué pasa con la conexión con Murcia? Tenemos Totana pendiente de licitar, circunvalación de Lorca y sobre todo soterramiento de Lorca, 4 kilómetros de soterramiento. Que no han empezado. Que ni hay estudio informativo, ni por supuesto se ha licitado. Vamos, que terminamos nosotros nuestro tramo antes de que lleguemos a Murcia. O sea, llegamos 3 y se para allí en Murcia y dice, pues hasta aquí hemos llegado. Pero es que nos queda Lorca-Pulpí, que tampoco se ha licitado. Estamos hablando, esos 3 tramos, Lorca-Pulpí 36 meses. Y la obra del soterramiento de Murcia, pues no me atrevo a decir una fecha, porque va a ser una obra viendo muy el soterramiento nuestro aquí de un paso a nivel, casi 2 años, pues muy bueno, complicada. vamos a echarle
Efectivamente. 3, 4 años. Entonces, bueno, pues en resumen, la reunión con este señor, pues la verdad es que no nos vino a aclarar gran cosa, porque, claro, a nuestras preguntas de plazos, ¿cuándo piensa usted? Hombre, esto está, le hemos dado un impulso, pueden estar ustedes contentos porque, bueno, al final los tramos han salido de licitación y están en obras, y es verdad, lo de la obra es cierto, ¿eh? No, sí. Su delegado nos invitó a hacer 3 meses. meses. Además, que es lo que decía yo. Digo, si hay imágenes, que fuiste allí, que si el surco, hay movimientos, que si tal. Hay obras de desvío de agua. Que el 23 es cierto que plataforma, yo todavía no vi nada construido. Es verdad que... fuiste tú uno de los pocos, de los críticos que estaba diciendo, yo no veo tanto como me están vendiendo el tema. A ver, desde la mesa nosotros somos rigurosos y honestos. Entonces, lógicamente... Ni nosotros tenemos que darle la píldora a nadie, lo que tenemos que ser honestos con la sociedad civil a la que representamos. Y si vemos que hay un puente, pues decimos que hay un puente, un acueducto. Pero si vemos que... Porque es cierto que... Pero es que antes había un cronograma, José Carlos, y estaba todo puesto y planteado. ¿Por qué se paran esas obras? ¿Por qué se hacen...? No, ahora voy a replanteármelo de nuevo. Bueno, si había un cronograma, ¿por qué no se sigue ese cronograma? Bueno, eso la verdad es que el señor de la Serna, la verdad es que le hizo un flaco favor a la provincia de Almería. Nosotros teníamos un proyecto de una plataforma de doble vía, que es la necesaria para el futuro desarrollo económico de la provincia, y digo que es necesaria porque... lo que no puede negar nadie es que el sector agroalimentario va a ser un eje fundamental en la capacidad de crecimiento económico y generación de empleo durante muchas décadas. Entonces, la exportación, sí o sí, tarde o temprano, en parte la huella de carbono no se tiene que eliminar los camiones, se tiene que eliminar todo para intentar... Si no, a ver, de la mesa no decimos que se eliminen los camiones, es decir, los camiones van a seguir que sea con su actividad. Sí, no, pero lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que un camión salga de Almería y se meta si dicen por activo y por pasivo que con 4.000 kilómetros de recorrido, con lo que conlleva eso de huella de carbono, que hay que recordar que son 200.000 camiones, a que tengamos un puerto seco en Níjar y otro puerto seco en Pulpí, y entonces llegan las cabezas tractoras con sus remolques, lo mismo que pasa en Centro Europa. Se suban al tren de mercancías y vayan directamente a Múnich. Y en Múnich habrá la empresa, pongamos Carrión, que es almeriense, pues con su central logística, que la tiene de hecho ya en varios puntos de Europa, su central logística, donde estarán las cabezas tractoras, cogerán el container y lo llevarán al mercado alemán de turno. Decir pues sí, la idea es fantástica, pero cuando le preguntaste por el tema del puerto seco, ni el de Níjar, ni el de aquí, tampoco. Bueno, sí, el puerto seco de Níjar fue una de las preguntas que le hicimos también. No tenía noticias, entonces, claro... en la visita... estaba la propia alcaldesa allí de Níjar. En la visita, eso te iba a decir. Estaba la de su delegado del gobierno, partido socialista, pues claro, tendrán que saber. Que sí. Y apoyando, sí, que la alcaldesa de Níjar personalmente me dijo que había buenas noticias, que se estaba elaborando un estudio informativo pues para elaborar ese proyecto de conexión, que parece mentira que en el proyecto de una sola vía del amigo de la Serna se olvidaran de que va a haber un puerto seco de más de 4.000 hectáreas. 4.000, sí, una cosa. Sí, una burrada, vamos. Sí. Es algo, entre Níjar y Elegido son las dos algo tremendo, algo tremendo, ¿no? Y que va a ser una solución logística de futuro fundamental. Entonces, bueno, pues... Y del soterramiento segunda fase del paso a nivel del Puche hasta desde donde comienzan los molinos hasta que llegue a la avenida del Mediterráneo, que es la segunda fase, con el tema de la estación y la estación antigua, la estación que ahora ya se está rehabilitando, tampoco se sabe nada. Bueno, la plataforma, la verdad que está bastante enojada. Vamos a dejarlo estamos enojados. Cabreado. Por no decir otra cosa. Enfadado. Con la sociedad de alta velocidad de Almería. Yo creemos que la sociedad de alta velocidad ha dado la espalda a la sociedad civil, y me explico.
El 17 de julio hubo una reunión de comisión técnica. Creo que el alcalde asistió, Sí. Fue María Muñiz la representante del ayuntamiento. También hubo alguien de la Consejería de Fomento, ADIF, Sí. y el Ministerio de Fomento, ¿no? Entonces, bueno, allí el estudio informativo del anteproyecto que va a servir para la redacción del proyecto, perdona que me enrolle tanto. Sí, no, pero es que así se tiene que decir. De la segunda fase de alta velocidad de Almería, bueno, pues ahí se entregó, ese estudio informativo se tenía que haber redactado en 6 meses, al final tardó un año. Un año y medio. Lo hemos pedido a todas las administraciones, lo hemos pedido a la Junta, al Ayuntamiento, se lo hemos pedido al Ministerio de Fomento y como nadie nos daba respuesta, al final el portal de transparencia hemos denunciado de que no se daba ese documento. Pues al final no nos lo han dado. La sociedad civil no sabe qué planteamientos la consultora le plantea a los patronos de la sociedad de alta velocidad. Entonces, no entendemos esa opacidad y esa falta de transparencia. La sociedad civil no tenemos derecho a tener conocimiento y a plantear lo que estimemos oportuno. Luego lo podrán tener en consideración o no, pero tenemos la suerte de que en la mesa tenemos perfiles profesionales 200, que creo, ¿no? pueden orientar, o por lo menos, como siempre hemos hecho, ¿no? En materia ferroviaria, nosotros hacemos un estudio, elaboramos un informe y nos posicionamos en determinado tema, ¿no? Entonces, bueno, no te puedo responder a nada porque ya te digo que opacidad y falta de transparencia que no me parece para nada oportuna. La última, José Carlos, la situación de... Se ha presentado, teníais una reunión el otro día con Ciudadanos, que se entregaba un proyecto de un posible cercanías en la capital almeriense para el Bajo Andará, la zona del Bajo Andará, con un proyecto de que se puede ser de viabilidad. Desde la mesa, ¿cómo veis esa situación? Bueno, pues hay que recordar que la mesa ya hace 5 años que presentamos sabía que iba a salir proyecto, ya sabía yo nuestro que... proyecto. Claro. También hay que recordar que a finales del 17 al consejero de Fomento le solicitamos un estudio informativo sobre el proyecto que habíamos redactado. Ese estudio informativo se realizó y está desde mediados del mes desde el año 18, me parece que en marzo o abril se terminó y estuvo ahí por muerto de risa en el cajón pillando polvo, ¿no? Esa es otra, lo hemos pedido a la consejería sin exagerar una docena de veces y finalmente, pues gracias a Mercedes López, a nuestra parlamentaria de Ciudadanos, pues nos hizo la gestión y bueno, pues fue tan amable de hacernos llegar. A ver, en principio es un tocho de 140 páginas, es decir, ahora mismo estamos en la fase de lectura y análisis, es decir, que a finales de octubre vamos a tener permanente y uno de los puntos va a ser será ese, pero bueno, en principio no pinta mal, porque no viene a dar solución de movilidad no solo a la comarca del Bajo Andarás, estamos hablando de entre 45.000 y 50.000 personas, que son las que viven. Sí, son las que se desplazan a Almería para trabajar. Exactamente. Pero claro, el nuevo estudio pues recoge la posibilidad de hacer varios apeaderos. Apeaderos, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo, con lo cual daría servicio a la nueva superficie. Otro apeadero en el Puche, ¿vale? Y otro apeadero en Huércal, en la urbanización de Huércal de Almería, ¿vale? Y a nosotros sumamos otro apeadero más cuando tengamos conexión con el puerto. Ese sería fundamental. Es decir, otro apeadero o otra parada en la estación marítima. Eso en un futuro podría ser una maravilla. Desde el punto de vista de intermodalidad, sí, el imagínate, papel lo aguanta todo. Un señor que llega en su barco de Melilla, se coge el cercanías, se baja en la estación, se coge su tren a Madrid, a Granada, a Sevilla, o se va a cualquier pueblo, a cualquier punto de la provincia, o se va a la Puerta de Puchena y coge su tren urbano.
Es decir que... José Carlos, eso sería magnífico. Lo sería verán nuestros ojos. Fenomenal. Lo verán nuestros ojos. Pues esperemos que sí. José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias, José Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo martes, porque el lunes es puente, el martes a partir de las 9 de la noche, aquí en Inter Almería Televisión. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana y puente, si lo puedan disfrutar.